servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente la gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Tra i servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente la gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Buongiorno. Buen día. Bienvenidos a este encuentro que como tema tiene el trabajo, que es uno de los temas importantes de este meeting. Porque en lo esencial está el trabajo. Pero este encuentro tiene una característica particular. Es una primera discusión sobre una investigación que la Fundación de la Subsidiariedad ha hecho junto con Randstad en colaboración sobre el tema de las mejores condiciones para combinar el trabajo, crecimiento profesional, vida privada y social. Entonces es un título realmente curioso, porque no es la típica investigación sobre el trabajo, qué tasa hay de empleados y demás. No, es algo que va al fondo para entender el tipo de persona de la cual hace falta hoy en el trabajo. Entonces, para explicar detalladamente e introducirlo, quiero decir que es un encuentro de altísimo nivel por los personajes que están presentes, porque tenemos con nosotros, yendo en orden alfabético, a Marco Ceresa, que es el CEO de Randstad. Es un invitado casi fijo del meeting, gran curioso y estudioso más, aparte de ser un administrador delegado. Es un hombre interesado en conocer el trabajo. Luego tenemos a Rita Ghedini, que es componente de la Presidencia Nacional de Legacoop, con delegación para el buen trabajo cooperativo. Y también aquí es interesante porque este es un aspecto que al meeting siempre le ha interesado sobre el trabajo, que es este aspecto de socialidad. Y luego tenemos una personalidad de nivel internacional, que es Enrico Giovannini, que es economista y estadístico. Es cofundador y director científico de ASBIS, todos lo conocemos porque es el punto más desarrollado de estudio de la sostenibilidad en Italia. Es presidente del Comité Científico de Randstad Research, pero también ha sido ministro, presidente del ISTAT. Entonces digamos que no nos equivocamos si decimos lo que él nos diga sobre el trabajo y sobre el trabajo sostenible. Y finalmente, Tiziana Nisini, que es vicepresidenta de la 11ª Comisión de Trabajo Público y Privado. Y esto también es importante porque para nosotros el nexo entre empresa, investigación y política es un nexo virtuoso, a diferencia de lo que otras personas puedan decir. Entonces, introduzco brevemente el encuentro para decir que nos metemos en análisis efectuados en el mercado del trabajo después de la pandemia. ¿Qué ha cambiado? Nos encontramos con que crecen las contrataciones con tiempo indeterminado y las transformaciones de contratos temporales por contratos indeterminados. Pero por otro lado, aumentan las renuncias voluntarias. Antes uno decía, menos mal que tengo trabajo. En cambio, ahora estamos hablando del agotamiento, del abandono, y este es un cambio muy importante. Luego lo escucharemos de nuestros invitados, pero cuando uno pide trabajo, no dice solo, por favor, sino que dice, ahora uno dice, ¿cuánto puedo teletrabajar? ¿Cuáles son las condiciones? O sea, hay un aspecto humano que es casi
una contraentrevista del candidato al entrevistador. Y esto parece extraño, porque siempre hablamos de por un lado, crecen las contrataciones, pero por otro lado, faltan los trabajadores. Hacen falta trabajadores. Entonces, siempre hace falta los beneficios, el salario, pero también las posibilidades de crecimiento y el equilibrio entre vida de trabajo y vida privada. Ahora son complementarios. Ahora no solo se pide dame un trabajo fijo, sino que se piden otras cosas. Entonces, el título de la investigación que luego el profesor Mezzanzanica, al que he dejado para el final porque es el que ha hecho la investigación, pero aparte trabaja en el departamento de trabajo de la Fundación de la Subsidiariedad, entonces es un honor que le debo hacer por motivos personales. Y él tiene 3 argumentos: la formación y las soft skills, una nueva centralidad. Él nos explicará qué son estas soft skills y por qué importa esto en la investigación, que no solo se liga a lo que uno conoce, sino a lo que se llama normalmente competencias transversales. El segundo tema es la conciliación entre vida y trabajo. Yo hablo con muchos jóvenes y, por ejemplo, esto lo escucho, ¿no? Esto es importante para todos, pero especialmente para las mujeres. Nosotros tenemos un problema de natalidad y muchas veces te dicen, yo quiero trabajar, pero también tener hijos y tener una vida. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es la necesidad de significado. Esto es una novedad, porque cuando se habla de trabajo siempre se habla de números, pero el aspecto del significado, que siempre está dentro de la investigación, es muy importante, o aparecía como sin tener importancia. El tercer aspecto es el significado del trabajo, tanto personal como colectivo. Y esto también es algo nuevo en la investigación, porque antes las investigaciones sobre el trabajo eran solo cuantitativas. El aspecto humano a lo mejor aparecía resaltado puntualmente, pero en general no. Pero si uno se fija en los 17 objetivos de sostenibilidad, como nos dice el profesor Giovannini, no solo hablan del cambiamiento climático, sino también de estos temas que nosotros hemos resaltado. Entonces queremos escuchar la presentación de la investigación del profesor Mezzanzanica y luego damos la palabra a todos los demás a lo largo de unos 8 minutos y luego hacemos un segundo turno más rápido. Entonces, profesor Mezzanzanica, gracias, buen día a todos. Intento dar rápidamente algunos datos que salen de la investigación. Luego se puede descargar de la página web de la Fundación de la Subsidiariedad y de Randstad, y así los que estén interesados pueden profundizar en algunos temas que aparecen en la investigación. Entonces, primero hablo del contexto, rápidamente, del contexto del que hablaba el profesor Vittadini. Nosotros nos encontramos frente a un mercado de trabajo que después de la pandemia todos estaban preocupados porque se habían bloqueado los despidos y todo el mundo temía que de repente hubiera una explosión de despidos y de una caída del mercado del trabajo. Y sin embargo ha habido un crecimiento significativo que ha puesto de manifiesto como valor el máximo histórico de la tasa de empleo. Esto no había sucedido nunca en nuestro país. Hemos llegado a números que nunca habíamos llegado. Y existe entonces la posibilidad de que crezca la participación de las personas en el mercado del trabajo y especialmente de las mujeres y los jóvenes. Este dato positivo, porque ha aumentado la tasa de ocupación, se ha reducido por lo tanto la tasa de desocupación, pero no es lo único de este mercado. Permanecen algunos puntos críticos en el mercado del trabajo y están presentes desde hace tiempo. Es importante que existe una cantidad de jóvenes sobrecualificados,
Hay un 39% de jóvenes que se encuentran en esta situación. Aunque hay una gran demanda de trabajos en las empresas, y también esto se pone en manifiesto que afecta a la población femenina. Y luego permanecen algunos criticismos ligados sobre todo a los jóvenes a la hora de ingresar en el mercado del trabajo. Ha aumentado la incorporación de los jóvenes en el trabajo, pero a los jóvenes les cuesta esta cuestión, y aquí especialmente las mujeres. El dato más crítico quizá, sin embargo, puede ser que sea lo de cada vez que es más común el trabajo pobre, o sea, trabajos que son insuficientes para mantener una familia. Ahora hay un 11% de trabajadores, entre comillas, pobres, contra una media que es del 8,2% entre los 27 países miembros de la Unión Europea. Para entender qué quiere decir esto, como lo definen el Idestat y el Eurostat, estamos hablando en Italia de un valor de media de 11.155 euros al año como salario. 11.155. Y esto evidentemente no permite a los trabajadores mantener una familia. Entonces, en este contexto, donde hay factores positivos, pero también hay grandes criticismos, hemos intentado analizar qué está sucediendo en términos de dinámicas, y a través de los términos de comunicaciones obligatorias, de contrataciones, de despidos, de prorrogaciones de trabajos, según el ministro del Trabajo, hemos ido al Instituto de Investigación y hemos analizado qué sucede en la movilidad. Es decir, antes, lo decía el profesor Vittadini, o sea, la gente cambia de trabajo, y lo hemos analizado entre el 2019 y el 2023. Les doy dos datos de este análisis. El 70% de los contratos temporales se cierra en el mismo año en el que se ha hecho la contratación, y se llega al segundo año en torno al 90%. Y esto era un problema para los contratos temporales. Bueno, era de esperar. Lo menos esperado es lo que pasa con los contratos indefinidos. El 48% de las contrataciones se finalizan en 3 años. Es decir, las personas en 3 años abandonan sus puestos, y a los 6 años el 60% de estos contratos indeterminados finalizan. Y esto es un dato muy interesante, porque el mercado del trabajo tiene un gran dinamismo, la gente cambia de trabajo. Y luego este dato se enfatiza durante y después de la pandemia, con el fenómeno que decíamos antes de grandes dimensiones, que es que en el tiempo ha sucedido que las personas no es que dejan su trabajo para no hacer nada. No, dejan su trabajo para hacer otro trabajo y encuentran una nueva oportunidad de trabajo. Y entonces en la investigación nos hemos preguntado justamente cuáles son las preguntas y las motivaciones que llevan a la gente a cambiar de trabajo, si los cambios son tan significativos. Y entonces hemos partido de una investigación que se había hecho a nivel internacional, en la que se ha entrevistado a unas 170.000 personas, de las cuales 7.000 en Italia, y se les ha preguntado cuáles son los factores de atractivo de un puesto de trabajo, es decir, cuáles son los factores que una persona tiene en cuenta para solicitar un puesto de trabajo. Y esta investigación, resumiendo,
salió que el equilibrio entre vida laboral y privada es importante. Lo mismo es la atmósfera de un trabajo agradable y el sueldo, el salario, la retribución. Son los tres factores principales que las personas ponen como relevantes a la hora de buscar un lugar de trabajo o para cambiar de trabajo. Y esto es extremadamente interesante porque supera al 50% de las personas que han hecho esta encuesta. Hay algunos que han hecho la diferenciación de la facilidad, es decir, hay jóvenes entre 18 y 24 años que dan mucha importancia a la visibilidad de la posibilidad de hacer carrera, y en cambio gente más mayor aprecian más la seguridad del trabajo y la seguridad financiera. Pero ahora nos tenemos que preguntar qué hacen las empresas frente a estas preguntas, estas exigencias y este fenómeno de gran cambio. Y entonces hemos analizado los anuncios de trabajo que están en Italia, pero también los hay por toda Europa. Hay unos 5.400.000 anuncios de trabajo y hemos visto cuáles son las condiciones. Si estos elementos que han emergido de forma significativa como cambio por parte de las personas que se encuentran por parte de las empresas. Y los datos nos han mostrado algo bastante interesante. Hemos observado estos dos datos en 2019 y en 2023, porque uno de los signos de cambio más importantes de los últimos tiempos ha sido la pandemia, y de estos análisis que hemos hecho sobre los anuncios de trabajo sale que las empresas en los anuncios manifiestan que ellos buscan personas y ofrecen condiciones que especialmente que tienen en cuenta este cambio que ha surgido, o esto hemos visto en la investigación de Randstad en las personas, es decir, un 48% de estas ofertas de trabajo contienen estas posibilidades ofrecidas por las empresas como deseables y como respuesta a las necesidades de las personas. Y esto es un dato que cada vez crece más. Especialmente este crecimiento se expresa en algunos sectores, como la instrucción, la educación, la actividad financiera aseguradora, las actividades sociales, el sector de la información y de la comunicación. Todos estos expresan significativamente cada vez más entre el 19 y el 23 que estos motivadores son importantes para conjugar la vida privada y laboral, mientras que en el empleo industrial señala sobre todo los temas de los beneficios y de la retribución del salario. En los que expresan de modo significativo, por ejemplo, les hablo de los que señalan la visibilidad de crecimiento en su carrera. Hablamos del hecho de que las empresas dan formación continua, tener atención al camino de crecimiento personal y por lo tanto a la carrera. Y en cambio, cuando se habla del equilibrio entre vida laboral y privada, se habla de las semanas de trabajo cortas, el espacio de trabajo flexible, el concepto de flexibilidad horaria. Es decir, estos elementos cada vez aparecen más significativamente, incluso dentro de las empresas, como respuesta a las necesidades de las personas. El otro tema al que hemos hecho frente, y es lo que decía antes el profesor Vittadini, sobre el tema de las competencias, porque todo el tema de las perspectivas del desarrollo profesional y del desarrollo de la carrera está muy ligado al tema de las competencias. Yendo a analizar estos anuncios, estas ofertas de trabajo y las competencias que se piden, el resultado es muy interesante. Porque si las competencias digitales aparecen y son muy importantes en las profesiones más técnicas,
por lo tanto, profesiones intelectuales científicas, ¿no? En el mundo de las ciencias, de la ingeniería, del desarrollo de la producción, del desarrollo de las finanzas, ¿no? Es decir, para las personas más cualificadas, pero también nos ha sorprendido que entre todas las competencias que se piden, las transversales aparecen entre el 34 y el 50% de las profesiones de alto nivel técnico. Es decir, se van entre los 24 y los 26% entre artesanos y especializados y llegan al 58% entre los personales no cualificados. Es decir, las competencias más demandadas son la capacidad de desarrollar ideas creativas, de adaptarse al cambio, la responsabilidad personal, la responsabilidad social como empresa, el establecer relaciones colaboradoras con equipos de trabajo con los cuales se trata. Estos son elementos que son extremadamente importantes también a la hora de seleccionar el personal por parte de las empresas. Lo último que les digo es un escenario que está cada vez más presente en las empresas y tiene que ver con los trabajos, pero también con los cambios de trabajo, que es todo el tema del impacto de la inteligencia artificial. Aquí hemos hecho una cosa un poco particular. Le hemos preguntado a la inteligencia artificial, dándole profesiones y actividades que se realizan en las profesiones, y le hemos preguntado a la inteligencia artificial qué sabe hacer y que se valore. Es decir, qué tan capaz es de sustituir o de complementar diferentes actividades. Y ha salido que el 40% de las profesiones, de todas las profesiones que hemos puesto a disposición de la inteligencia artificial, que eran más de 900, el 40% pertenece y que tienen que ver con la inteligencia artificial, que están afectadas, pertenecen al grupo son profesiones altamente cualificadas, trabajan a menudo con la inteligencia artificial, pero menos impactadas por la inteligencia artificial son las profesiones no cualificadas. Este es un dato nuevo, creo que es muy interesante, porque un poco todos los análisis de todos los estudiosos coinciden en el hecho de que la inteligencia artificial será complementaria al trabajo. No se habla de la capacidad de sustituir, sino de ser complementaria. Ha surgido que se vuelve más complementaria para las profesiones más cualificadas. Y este dato es extremadamente interesante porque donde la inteligencia artificial dice que no es capaz de hacer algo junto a las personas, a las profesiones que hemos investigado, ha sido en las profesiones en las que aparece el concepto de relacionabilidad, es decir, actividades en las cuales la relación es fundamental o la relación humana se vuelve fundamental. Y esto enfatiza lo que antes salió en el aspecto de las competencias transversales, porque la creatividad no se podrá gestionar jamás por una máquina. La máquina puede programar algo que simula, entre comillas, un cierto concepto de creatividad, pero no será capaz de creatividad. Y desde este punto de vista es evidente que cada vez más, con el advenimiento futuro de la inteligencia artificial en el ámbito profesional, la importancia, la creatividad de las personas es cada vez más importante. Es verdad que sigue siendo y será importante la alfabetización digital,
será importante las competencias ligadas al uso de la inteligencia artificial y de cómo puede esta afectar los procesos, pero al mismo tiempo es extremadamente importante tener personas que sean capaces de interpretar y de valorar cuánto pueden ser un verdadero valor adjunto a la contribución de las inteligencias artificiales. Digo sintéticamente algunas conclusiones que realmente no son conclusiones, pero que es que todos estos cuadros que hemos tocado finalmente nos llevan a observar, como decía el profesor Vittadini, un mercado del trabajo desde un punto de vista diferente al habitual y a buscar entender cómo todas estas preguntas, estas exigencias de cambio, estas exigencias de las competencias, tanto por lado de las personas como de las empresas, tienen un hilo conductor que es una necesidad de sentido, de significado. Es como si todo nos llevara al hecho de que hay necesidad de redescubrir cada vez más cuál es el sentido y el significado del propio trabajo. Y esto se vuelve uno de los elementos que no hay que perder de vista en este momento porque es el elemento fundamental para construir sistemas organizativos y gestionales nuevos que sean capaces de tener en cuenta las necesidades que hemos identificado. Gracias. Ahora comenzaré con... Bueno, ahora comienzo con las preguntas con Marco Ceresa para verificar una cosa, porque nosotros que trabajamos en la universidad somos normalmente acusados de que hablamos de cosas abstractas que no suceden en la realidad, o por lo menos así me dicen mis amigos. Por esto quiero preguntarle a un hombre de empresa como usted, que está pendiente del conocimiento, si se da cuenta de estos cambios en su larga actividad. Justo hoy, como administrador delegado de una de las más importantes sociedades de suministración del mercado laboral, ¿y qué quiere decir estos cambios? Bueno, pues los cambios existen, y si comienzo en 1986, cuando yo comencé a trabajar, veo grandes cambios respecto a las situaciones y a las temáticas que hay hoy. Pues bueno, nosotros como Randstad pensamos que es importante hacer estas investigaciones porque te ayuda a que tus tesis que nacen en la vida cotidiana del trabajo en la empresa, y ver si estas tesis se confirman o si no se confirman. Y luego es muy importante entender que no todas las personas son iguales, por lo tanto hay que entender cuáles son, digamos, las personas que tú deseas que trabajen en tu empresa y cuáles son las personas que quizás podrían estar más contentas de trabajar en otras empresas. Pero si queremos profundizar el tema del cambio, hay algunas cosas que son evidentes. Por ejemplo, me acuerdo que en las primeras entrevistas que yo hacía era: si un sábado hay la necesidad de trabajar, ¿tú estarías disponible? Y yo respondía, claro que soy disponible, porque quería empezar a trabajar. Hoy, en cambio, la pregunta que normalmente te hace el candidato es: ¿cuántos días de smart working, de teletrabajo me das? Y esto muestra este cambio, un cambio muy fuerte desde ese punto de vista. Pero mi antiguo jefe en Philips, si yo le hubiera dicho trabajo desde la casa, habría pensado que estoy loco. Si estás en la casa, quédate en la casa. Bueno, este es uno de los cambios. Las investigaciones confirman algunas cosas. Una cosa muy clara en los jóvenes de hoy es el hecho que hay un cierto reto con la empresa. Por tanto, dime cuáles son los resultados que yo te tengo que dar y en qué tiempo, pero quiero saber
cómo me ayudarás a crecer, no solo desde un punto de vista de carrera, pero de un punto de vista económico. Y también están dispuestos a entender que si no alcanzan esos objetivos, cambian y se van a otra parte, a otra empresa. Hay mucha más movilidad respecto a la movilidad que existía hace mucho tiempo. Y bueno, sobre esto no se puede hacer otra cosa que decir, bueno, lo que se ve en la vida cotidiana se ve confirmado por las investigaciones. Hay muchos cambios, ¿no? Entre la vida privada y la vida laboral es verdadero, porque quizás una vez se tenía toda una familia a las espaldas que te ayudaba a estar bien concentrado en el trabajo. Hoy las familias son distintas. Quizás no está la mamá, no es ama de casa, sino que tiene que trabajar y por lo tanto las personas necesitan de ese tiempo que es necesario para vivir. Y es muy importante analizar las que son las vidas de las personas para ser capaces de ofrecerles algo interesante. Bueno, este es el presente y el pasado. Bueno, y hay otro trend que quizás tenemos que ver el año entrante. Es esta tendencia que está creciendo mucho en toda Europa, todavía no en Italia. Se ven algunas iniciativas y es el trabajo autónomo. Es decir, tantas personas deciden de no trabajar para una empresa, sino que deciden de trabajar por sí mismas y ofrecen sus servicios a las empresas. Las empresas en el extranjero adoptan esta forma de trabajo y las personas también porque digamos que alcanza algunos objetivos, como les da la posibilidad de tener un equilibrio mejor entre la vida laboral y la vida privada. Permite también de ganar más dinero de inmediato, porque digamos que no existen todas esas garantías que ofrece el trabajo como empleado y por lo tanto se puede también decidir cuándo y sobre en qué cosas invertir y en cuáles no invertir. Y por eso yo quiero ver si en el futuro próximo también en Italia el trabajo autónomo será más extendido de lo que es hoy. Pero bueno, esto tiene que ver con el futuro. Por lo demás, la inteligencia artificial creo que no siendo programable, no da un resultado asegurado, sino muy probable, se puede utilizar donde el error se puede admitir, y no donde el error no es admitido, y no, como decía la investigación, no cambiará, es decir, cambiará el trabajo, pero no quitará el trabajo a las personas, porque como sabemos bien, hoy para nosotros hay muchas más empresas que nos piden personas respecto a las personas que son disponibles. Y por tanto, la elección que nuestro país tiene que hacer es si ser inclusivos y por tanto mantener, digamos, la dimensión económica de nuestro país, o si no ser inclusivos y organizarse para un declino que podría ser incluso agradable. Pero cualquier elección que se tome será una elección que tendrá un impacto en el medio y largo término y hay que organizarse para ser capaces de vivir bien, no obstante o el declino o la inclusión. No sé si he explicado bien. Me parece muy interesante y por tanto quisiera continuar dando primero la palabra a Giovannini. Y por tanto te pregunto, dentro de tu idea de economía sostenible, que no es solamente el cambio climático, ¿qué quiere decir el cambio de la idea de trabajo que que tiene que ver la empresa en esta transición que tú estudias desde hace tiempo? Sí, claro, tiene que ver, pero el mercado contrasta este cambio porque es una revolución.
una revolución que nos está esperando y que o se abraza o se contrasta. Y no sé si lo sabéis, pero vosotros en este momento estáis trabajando. ¿Sois conscientes? Es decir, desde el 20 de octubre del 2023, la nueva definición de trabajo establecido a nivel internacional, y digamos que hay que tomarlo con mucha cautela esta definición, pero sustancialmente el trabajo es todo aquello que hacemos cuando no dormimos y no nos preparamos, incluso si la misma higiene puede ser considerada. ¿Por qué? Porque nosotros en algún modo contribuimos, ayudamos a la sociedad con todo lo que hacemos, en la casa, cuando nos movemos, y etcétera. Y es solo la definición económica del trabajo que se olvida del trabajo de las mujeres, el trabajo para aprender, el trabajo autónomo, el trabajo no retribuido. Por tanto, la Organización Mundial del Trabajo finalmente reconoció que incluso el trabajo no pagado contribuye al bienestar. Tanto tiempo que han necesitado para reconocer esto. El mercado, en cambio, dice no. La única cosa que cuenta es lo que pasa por la producción y, por tanto, la remuneración. Desde hace algunas semanas, en la ONU, será el summit sobre el futuro. Nosotros no iremos, nosotros estaremos hablando del Pandoro y de otras cosas más importantes para nuestro futuro, mientras que la ONU está finalmente por definir la idea de ir más allá del Producto Interno Bruto y medir el bienestar y la sostenibilidad. En Italia hemos hecho antes que en otros países del mundo, es una cosa que ya veníamos haciendo. Bueno, esta es una revolución que necesita un cambio profundo en el modo en el que funciona la sociedad. Porque como escuchamos antes, las personas cada vez más reconocen como denso de valor algo que el mercado no puede reconocer, o por lo menos hoy no reconoce. Quizás mañana lo hará. Pero este es un cambio no banal, porque para muchas personas el mercado los discrimina. Antes el profesor Mezzanzanica nos recordaba algunos datos negativos sobre el mercado laboral italiano. Nosotros tenemos 3 millones de trabajadores irregulares en Italia. Es decir, gente que o no tiene un contrato de trabajo o que le pagan menos de lo que formalmente debería ser pagado. Acordémonos de esto cada vez que alguien lauda las condiciones de nuestro mercado laboral. 3 millones de personas es una cantidad inaceptable. A esto se añade este trabajo. Invito a leer la investigación, muy comprensible. Los que hacen un laboro a tiempo parcial, involuntario. Es decir, que pueden tener alguna remuneración, pero insuficiente. Y luego está el trabajo pobre, y el trabajo a tiempo completo, pero que el sueldo no es suficiente. Por tanto, tenemos problemas enormes que son estructurales a nuestro país, porque de hecho no hemos creído jamás en esta cosa del capital humano, de la importancia de las personas, si no tuviéramos tantos accidentes en el trabajo. Por tanto, lo que hoy estamos discutiendo es un cambio profundo que será difícil, pero en el cual Italia puede aprender de otros, porque otros mercados laborales son más avanzados. Claro, tenemos un problema estructural de pequeñas empresas que, como son pequeñas, son poco productivas y por tanto pagan poco. Y luego tenemos un problema
que muchas empresas grandes pagan menos de lo que pagan sus homólogos europeos. Por tanto, bien la satisfacción, está bien vivir cerca de la casa, trabajar cerca de la casa, pero alguien que tiene un doctorado de investigación que va al extranjero y gana 1.500 euros netos al mes, gana más de 1.500 euros al mes de lo que ganaría en Italia. Y esto explica por qué tanta gente va al extranjero. Y bueno, este es un desequilibrio muy fuerte. ¿Cosa podemos decir desde un punto de vista de las elecciones colectivas? En primer lugar, reconocer que finalmente los jóvenes se han despertado. Quizás la pandemia ha ayudado, la educación, la internacionalización, y por tanto cada vez se ponen delante de las empresas con una actitud más verdadera. Porque también muchas empresas tienen una lógica de competitividad mucho más consciente, de sostenibilidad, de inclusión, por lo cual, si se puede, ¿por qué no los jóvenes, por qué no deberían escoger una empresa que va en esta dirección? Entre paréntesis, gracias a Europa, a partir de este año, también las empresas, las medianas empresas tienen que dar cuenta sobre la sostenibilidad y, por tanto, no solo el impacto ambiental, sino el respeto de los derechos humanos, obviamente de los sueldos entre hombres y mujeres, y todas cosas que esperamos que representan para nuestras empresas nos lleven hacia la dirección justa. El segundo elemento, tenemos un problema estructural económico. El gobernador Panetta lo dijo ayer, lo escuchamos hace pocos minutos, que si no queremos declinar en términos económicos, porque la inteligencia artificial no pagará las pensiones en el futuro, eso es claro, tenemos que tener una actitud más abierta, más inclusiva. Obviamente, acompañando a quien trabaja, a quien es ya presente hoy en el trabajo y a quien llegará a Italia. Os hago un ejemplo. En la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible prevé que nosotros antes del 2030 tendremos que tener una cuota de gente con el grado universitario del 50%, y desde siempre estamos al 30%. Y bueno, esto es para decir que nosotros tenemos una parte de inmigrados que es una cuota creciente que no estamos siendo capaces de preparar a las oportunidades y a los desafíos futuros. Tercer elemento, y con este termino, bueno, la inteligencia artificial. Se habla cotidianamente todos los días, y yo soy yo tengo una gran curiosidad, soy muy interesado, admiro a los investigadores que están tratando de entender el impacto, pero al mismo tiempo estoy muy preocupado de una estructura productiva italiana que, como está hecha de pequeñas empresas, no tiene la capacidad de invertir en cambios de este tipo. Y el cambio más fuerte, y con esto termino, me lo enseñó una de mis nietas de 7 años, muy inteligente, muy audaz, cuando encontró a Alexa por la primera vez. Yo le dije, bueno, ¿quieres hacerle una pregunta? Y ella le preguntó, ¿dónde está Dios, que no alcanzamos a verlo? Bueno, habéis entendido el tipo de persona. Y el otro día hablando ella me decía, abuelo, ¿tú cuántos trabajos haces? Y yo le decía, bueno, por ejemplo en Asvis, y allí no me pagan. Y me miraba con unos ojos incrédulos. Bueno, pongo juntas estas dos cosas porque el concepto de trabajo que daremos a nuestros niños
puede y debe cambiar, aprendiendo a que entre en relación con la inteligencia artificial, pero también aprendiendo que el dono de sí mismo se hace incluso cuando el mercado no lo reconoce. Termino esta historia hablando de Asimov, un gran escritor de fantasía. Eh, lo hemos entrevistado hace poco y hemos hecho también una entrevista a Asimov, que inventa la cuarta ley de la robótica, porque teniendo en cuenta en los años 60, la última pregunta cuenta a este algoritmo le preguntan por milenios, en base al principio de la entropía, el universo colapsará, y el algoritmo le dice, no tengo suficientes datos, no puedo responderte hasta que el universo colapsa. En ese momento el algoritmo tiene la respuesta, pero no tiene a nadie a quien darle esta respuesta. ¿Qué hace el algoritmo? Que sea la luz, y la luz fue. Y vuelve a comenzar la historia. Hemos visto este cuadro operativo y bajo el perfil global es interesante entonces escuchar a Rita Ghedini, porque tengo curiosidad por esta delegación para el buen trabajo cooperativo, porque creo que puede tener algo que ver este buen trabajo cooperativo con lo que estamos diciendo. Entonces le pido por favor a usted que diga. Sí, nosotros hemos definido este esfuerzo que es el de que es de la cooperación y de la estructura de la cooperación para valorizar el tema del trabajo en nuestras políticas por dos motivos o por dos razones principales. Una es de carácter identitario. La cooperación no es toda la cooperación de trabajo o el intercambio mutuo. Es necesario que las personas puedan responder de forma colaborativa, cooperativa, para que cual sea el objeto de intercambio al cual se decide responder de forma cooperativa a través de la realización de una empresa cooperativa, el trabajo es central para perseguir este objetivo. Entonces, razonar sobre el buen trabajo cooperativo es para nosotros un elemento identitario al cual hemos querido poner énfasis en los últimos años, porque también sucede lo contrario. Con el tiempo se ha estructurado en el país una narración ligada también a prácticas negativas, y por eso el que ofrece trabajo cooperativo parecía, en la opinión corriente, como un mal empleador. Entonces hemos intentado poner en evidencia y viceversa datos actuales y factuales, mejor dicho, de la cooperación, porque muchas veces la gente habla del nombre pero no de los datos, y entonces nosotros queríamos hablar de la realidad del trabajo. Entonces usamos instrumentos de investigación, y entonces hemos hablado de datos y de nuestras investigaciones, lo decía antes con los colegas, hablando antes de este encuentro, y de los datos, de las investigaciones salen datos muy coherentes, ¿no? Como el de la investigación de Randstad, que yo creo que efectivamente son muy interesantes. Cito brevemente algunos. El primero tiene que ver con el pasaje también reconocido en las políticas públicas, que da un énfasis a la mayor necesidad crítica frente a la precariedad del trabajo. Tenemos que tener un juicio crítico para eso, frente a un dato de aumento objetivo sobre la regularidad del trabajo. Grandes centrales cooperativas conocidas y reconocidas. Entonces, hablando de la cooperación verdadera, tiene tasas de estabilidad de trabajo de
de contratos de trabajo indefinidos que están en torno al 90%, por lo tanto altas de estabilidad laboral, y nosotros hacemos una monitorización cuatrimestral y hay cada vez una exigencia mayor creciente de trabajo. Nosotros damos desde hace 6 cuatrimestres hasta ahora, vemos la dificultad de contratar un número de trabajadores adecuados, porque también hay necesidades de sustitución y de desarrollo de la empresa como elemento de criticidad. Incluso hace un año o un año y medio, cuando estábamos en plena crisis energética, cuando hemos tenido una vez más tasas de inflación de 2 cifras, y aparecía una dificultad de contratar un número de trabajadores adecuados a las tasas de sustitución y al desarrollo de las empresas. Y ese es el primer punto importante a señalar. El cuatrimestre que se terminó con el mes de julio es el primer cuatrimestre, después de 6, en el que se ve una ligera flexión que es coherente también con una flexión de la tasa de crecimiento, pero que mantiene este elemento en el primer lugar. Y el segundo elemento central es el que ha citado en la investigación, pero también en el que decía ahora Enrico Giovannini, que es el de la adecuación de la remuneración, específicamente de la remuneración de la renta generada de la retribución y no exclusivamente del salario, porque la cooperación reconocida aplica de manera ordenada y ordinaria los salarios previstos por las contrataciones colectivas suscritas por los sindicatos, sí, mayormente representativos, pero sobre todo para en los ámbitos de alta intensidad de trabajo, tiene, por ejemplo, unas tasas de trabajo parcial altísimas. Entonces, lo que se puede extraer del propio trabajo, sobre todo para las mujeres y para los jóvenes que están ingresando en el mercado del trabajo, puede ser una renta no suficiente para sostener proyectos de vida. Y de aquí surge una exigencia que es justamente la de poder acceder a formas de renta diferida o a formas de integración de rédito. Por ejemplo, una de las preguntas recurrentes es ¿qué nivel de bienestar se garantiza con la retribución o con la retribución contractual en relación con contratos nacionales o contratos empresariales que, por suerte, empiezan a tener un nivel de difusión interesante también en nuestro país y también en cooperación en la oferta de trabajo? Especialmente para las mujeres, poder saber cuáles son los niveles de bienestar que ofrecen las empresas, no solo a nivel de flexibilidad organizativa y horaria, sino en términos de beneficios, de sanidad integrada, de posibilidad de acceder a formas de facilitación para conciliación entre trabajo y vida personal, o beneficios para el acceso a servicios de cuidado, son fundamentales para garantizar una condición de vida autónoma. Y por eso la posibilidad de acceder al trabajo como vehículo para un proyecto de vida autónoma. Seguimos. Uno de los elementos en los que nos centramos con mucha atención es el de las formas de integraciones. De una investigación muy reciente que hemos hecho junto con Prometea, con referencia al 2030, que ahora usamos todos como fecha de comparación, nos harán falta al menos
150.000 trabajadores por año. Es decir, hay un saldo negativo con respecto a las salidas y entradas al mercado del trabajo de unos 150.000 trabajadores. Nosotros lo decíamos, más de uno lo ha dicho aquí y ayer lo decían también, que si no pasamos de políticas de mera gestión de la migración a políticas de proyectación y programación de la inmigración ligadas a lo que se espera del desarrollo de las empresas de este país que tienen en su planificación estratégica, tendremos que preguntarnos qué formas de gestionar este decrecimiento, no solo productivo, sino también social y económico de este país. Hablar de integración proyectada y programada significa muchas veces, muchas cosas, pero entre estas nos interesa especialmente hablar de ordenar la formación, la educación, también sistemas de acogida. Les hablo de otro elemento de nuestras investigaciones cuatrimestrales. En el último año ha surgido como elemento de limitación importante de la capacidad de las empresas de contratar personal en términos cuantitativos, pero también cualitativos, pero personal adecuados a las necesidades, es el tema de la casa. La capacidad de acogida que los territorios tienen disponibles con respecto a niveles de costo accesibles en relación a la renta y a la retribución, a la remuneración. Italia no es todo igual y nosotros hemos registrado una diferencia en la calidad del trabajo, también en la capacidad de trabajo colaborativo, y es que empeora el nivel de renta y de integración yendo de norte a sur, y este es claramente muy relevante, y esta diferencia, junto con otros límites en los que nos hemos fijado, está reduciendo de forma importante la movilidad interna en el país. No solo la integración de personas que vienen de otros países, sino también la movilidad interna dentro del país, que durante décadas ha sostenido la producción en las regiones del norte, pero también ha garantizado en cooperación el flujo de trabajadores que venían atraídos por esto. Este flujo de movilidad interna se ha ralentizado mucho y casi se ha detenido, y está generando puntos críticos enormes en algunos sectores en los cuales la cooperación está muy presente. Por ejemplo, el de la sanidad privada y asistencia. Y estos son sectores en los cuales, con esto termino, el interés de los trabajadores de, digamos, estar involucrados a través de una explicitación de su propia perspectiva de carrera, también a través de una explicitación de las perspectivas de trabajo y de crecimiento en las empresas, y esto tiene que ver con una organización del trabajo que no deja espacios a la flexibilidad. Todo el tema del teletrabajo, por ejemplo, antes decían en la introducción, en la introducción lo decía Giorgio, tiene que ver a cierto tipo de trabajadores, pero no todos. Y los operarios de cadena de montaje no se puede aplicar a ellos. Es verdad que ha aumentado la manera inteligente de hacer este trabajo, pero hay trabajadores que no tienen la posibilidad de pedir y por lo tanto de tener estos niveles de flexibilidad que tienen otros. Entonces, se tiene que atraer a esta gente
teniendo un nivel de sentido mayor y perspectivas de renta importantes y cada vez mayores, integración de renta a través de instrumentos de acceso al bienestar que les permitan cualificar su proyecto de vida y verlo proyectado en las décadas. Muchas gracias. Entonces, la pregunta es, ¿la política tiene que intervenir de algún modo? ¿Tiene que hacer algo? ¿Solo debe participar el mercado aquí? ¿O qué nos sugiere este cambio en el mercado del trabajo? Bueno, ante todo, gracias a todos, gracias por la invitación, gracias por este estudio y esta investigación que pone en evidencia tantos aspectos del mercado del trabajo que muchas veces la política no trata, ¿no? Como el salario pobre, están los temas de la competencia, de la formación, pero a veces no aparece en el tema de la política el tema de los trabajadores sobrepreparados, que no es que solo hay jóvenes que se van al extranjero para encontrar un trabajo mejor remunerado, sino que también hay jóvenes que deciden quedarse en nuestro país, hacen un recorrido formativo importante, competitivo, pero no encuentran un trabajo adecuado con respecto a las competencias adquiridas. Digamos que el periodo del COVID ha puesto en evidencia problemas que ya existían y quizá la política con el tiempo en nuestro país no ha hecho suficiente. El COVID las ha puesto de manifiesto, estos puntos críticos en el mundo del trabajo, pero eran problemas que ya existían y entonces nos hemos encontrado con una tasa de desocupación muy importante, es decir, con empresas que a pesar de todo se han reorganizado entre miles de dificultades, han vuelto a comenzar y eran empresas que tenían inversiones importantes en términos de capital humano, pero también con una población que no tenía las competencias adecuadas. Hemos entrado en un proceso de digitalización con una población italiana en la que el 48% no tenía las competencias digitales básicas. Entonces nos hemos encontrado en un verdadero cortocircuito. En la política tiene que hacer algo. Probablemente si en el pasado hubiese hecho más y hubiera programado más las políticas referentes al mundo del trabajo, escuchando más las exigencias del tejido productivo y económico de nuestro país, también con el apoyo de las asociaciones sindicales, pero quizá habría sucedido algo. A lo mejor se habrían reducido estas tasas. Lo que tiene que hacer la política ahora es, ¿y qué está haciendo? La política tiene, ante todo, que escuchar, porque la política no crea ocupación, sino que eso lo crean las empresas. La política tiene que ser de apoyo, es como la inteligencia artificial, tiene que ser complementaria, no tiene que sustituir, sino que tiene que incentivar a las empresas mientras las empresas crean trabajo, como ha hecho durante el COVID, en el cual ha habido meses en los que se han tomado medidas extraordinarias justamente para acompañar a las empresas, y lo debe hacer cotidianamente y de forma estructural. Todas las medidas que tiene que tomar la política deben estar equilibradas. Tienen que pensar, sí, en los trabajadores, pero también en la empresa. A menudo se ha visto una política que ha mirado solo a los trabajadores, y eso está bien porque el capital humano es esencial para las empresas, pero también para el país. Pero cuando una medida está desequilibrada, una medida que no es eficaz, no es eficiente. Yo he tenido la suerte, también muchas dificultades en la pasada legislatura, de estar en el gobierno y estar en el gobierno de Draghi en el Ministerio del Trabajo. Ha sido un momento complicado y creo que no hace falta decirlo, pero era complicado porque era un gobierno que se formó, que era muy amplio, y entonces también había convenios muy amplios. Y entonces este gobierno decía, el pueblo tiene miles de dificultades, entonces hace falta ser valientes, porque la política tiene que tener valor de ir en contra y
de escuchar, pero también de poner en práctica las exigencias. Entonces, reducir el asistencialismo, ayudar a las empresas para incentivarlas en la ocupación, pero también teniendo en el centro de todo al capital humano. Por lo tanto, se ha hablado de salarios pobres, es decir, hay que hacer salarios dignos, es decir, el bienestar que los trabajos deben promover, ¿no? Que las haciendas están intentando promover. Los salarios no han crecido tanto en nuestro país como en otros países que han crecido hasta un 30%, pero esto es un proceso largo porque no solo es cosa de la política, sino también de las empresas, y esto no se puede resolver en un día, ni en una semana, ni en un año. Pero la política tiene que acompañar, como ya decía, a las empresas y hay que ver cómo se hacen las políticas en la última ley de balance. Si se va contra el bienestar empresarial, esto es grave para los efectos de la población que están en dificultad y entonces los niveles de desocupación son más altos. Pero también va contra las exigencias de las empresas y se va contra la exigencia de bienestar de los trabajadores. Hay una conciliación de vida, trabajo y vida, y muchos trabajadores tienen que elegir cotidianamente entre familia y trabajo, y esto es un recorrido que sigue adelante y que se han dado muchos pasos, pero todavía no hemos alcanzado un objetivo suficiente. La política tiene que estar a disposición de las empresas y lo decíamos incluso hoy, la suministración en nuestro país, no obstante, las agencias de suministración desarrollan un servicio muy importante, dan un servicio a las empresas, se ve como algo precario. Bueno, yo estuve en la pasada legislación, en la Comisión del Trabajo, y aún hoy hay colegas, compañeros, que lastimosamente en el Parlamento ven a quien trabaja como suministrado como un precario, y en realidad es un servicio que se le da a una empresa y que de hecho cuesta más, porque dentro de la suministración los contratos de tiempo determinado o indeterminado hay un periodo de formación, una formación que las empresas necesitan, y si la política necesita dar pasos culturales hacia adelante, la demagogia tiene que ser práctica y pragmática, porque muchas veces el pragmatismo en la política de hoy hace falta poner en el centro al hombre, y hemos hablado de los jóvenes, acompañar también este proceso que el ministro Valditara está llevando adelante, este cambio en el mundo de la instrucción, tratando de programar la orientación de nuestros jóvenes para reducir la dispersión escolástica y para poner en evidencia el capital humano en nuestros jóvenes, para abrirles el camino para que se construyan un futuro consciente en base a sus ambiciones, deseos, algo que hasta hace poco tiempo no existía. Por esto, el Ministerio de la Instrucción y del Mérito, con el ministro Valditara, instituyó dos figuras dentro de las escuelas: los docentes tutores y los docentes orientadores, quienes acompañan a los jóvenes y a las familias que a menudo están en dificultad y que no son capaces de ayudar a los propios hijos para que traten de construir un recorrido consciente, para que encuentren las exigencias de las empresas y para entender cuáles son las exigencias de verdad, las exigencias que necesitan las empresas, y para que haya una sinergia entre el mundo de la instrucción y de las empresas, y para poner junto el público y el privado, porque el público por sí mismo no puede, el privado tiene un conocimiento más completo de los problemas y de las necesidades del trabajo porque las vive, y hay que superar todas estas barreras ideológicas, dar un salto cultural. La política tiene que trabajar junto a las empresas, a los trabajadores, a los sindicatos, para afrontar esos problemas que aún hoy existen. Bueno, hemos sido nos hemos demorado mucho y por tanto no podemos hacer un segundo giro de interventos,
de intervenciones, pero yo resumiría diciendo que la búsqueda, la investigación hoy abre un nuevo escenario del trabajo en el cual, sea desde el punto de vista micro y macro, y desde el punto de vista del buen trabajo y desde la política, ve una participación de la persona, de la calidad de la persona, mucho más fundamental que antes. No, no se puede dar por supuesto, porque lo que decía Giovannini es que hay un mercado que no acepta este cambio. Bueno, lo que tiene que ver con todos nosotros es que la calidad personal, lo que antes era simplemente un aspecto de la vida privada, de la vida familiar, un aspecto del carácter. Es verdad que una de las definiciones de Ekman es el carácter skill, que no se puede traducir como carácter, sino como hábito, eh, nuestra posición es fundamental, sea en el percurso personal del trabajo que en la tradición global. Es decir, hoy es más verdadero que el trabajo es un encuentro mercado, pero encuentro entre una empresa y alguien. Y que este encuentro no es simplemente adecuarse a la vida de una empresa, entrar en una caja, sino participar, generar un espacio distinto. Desde este punto de vista, cosas que parecían viejas y superadas de hace 70 años, después de la guerra, el gusto del trabajo, las ganas de trabajar, la capacidad de mirar la realidad, la disponibilidad a sacrificarse, la resiliencia, es decir, la resistencia a momentos difíciles, porque que quieren decir el desempleo, el final de un sector, el cambiar ciudad, son aspectos fundamentales que se forman con el tema de la cantidad. Por tanto, el mensaje de hoy es para cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, es que somos protagonistas del trabajo que hacemos. No impactamos solamente con algo estructural que es dado en un muro. No, construimos juntos. Construimos de las barreras flexibles en las cuales se modela lo que existe. Incluso desde el punto de vista personal, esto es fundamental para hacer carrera en el buen sentido de la palabra. No hay solo un mundo que nos viene dado, pero quizás como sucedía en 1948, como sucedió después de la Primera Guerra, el trabajo es el fruto, incluso la empresa, el trabajo autónomo, es fruto de esta capacidad humana. Esto nos dice que la investigación interesante en los próximos años es si esto será así en los próximos años. A fin de cuentas, es parte de lo esencial de lo cual nos estamos interrogando. Agradecemos a nuestros invitados. Y os acuerdo de la suscripción al meeting. El meeting anuncia que parte de esta suscripción será dada al cardenal Pizzaballa para que sea destinada a través de ellos a las personas que viven en Gaza. Por tanto, gracias y buen trabajo.
civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Tra i servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Tra i servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?